hablarles en esta tarde acerca de Bernabé, un discípulo. ¿Por qué era eso? Bernabé era un discípulo. Y bueno, vamos a darle el calificativo de ejemplar. Bernabé, un discípulo ejemplar. ¿Todos conmigo? Bernabé, un discípulo ejemplar. Muy bien, muy bien. ¿Qué es un discípulo? Es uno que aprende, uno que está dispuesto a aprender. Y vaya que tiene alguien que le enseñe. Ese es su maestro. Pero además, para que el círculo esté completo, no solo se necesita un discípulo y un maestro. Se necesita algo que va a aprender, algo sobre lo que va a ser enseñado. Y en este caso, era la palabra de Dios. Amén. Otra vez, ¿qué era? Era la palabra de Dios lo que él debía aprender. Bueno, la palabra discípulo está repetida en las Sagradas Escrituras muchas veces, a cambio de la palabra cristiano. La palabra cristiano se registra, parece ser que 2 veces solamente en el Nuevo Testamento. En cambio, la palabra discípulo se repite muchas veces. ¿Qué le dijo Jesús a sus apóstoles? Vayan a todas las naciones de la tierra y hagan discípulos. Otra vez, ¿qué debían hacer? Discípulos. No cristianos, no miembros. A nosotros nos gusta mucho hoy el título o el calificativo de cristianos. Nos gusta también el calificativo ¿de qué? De miembros. Soy miembro de la iglesia. ¿Cuántos pueden decir esta tarde, yo soy miembro de la iglesia? ¿Cuántos pueden decir, yo soy cristiano? Pero, ¿cuántos de ustedes son discípulos? Pongo en tela de duda eso de que son discípulos. Porque, repito, un discípulo es una persona que aprende, que está dispuesta a ser enseñada y no solo aprende las enseñanzas del maestro, especialmente aprende de la vida del maestro. Jesús no solo compartió enseñanzas, no solo le dijo a la gente lo que debían creer, pero sobre todo les enseñó a través de su vida o les impartió su propia vida. Ellos vivían la vida de Jesús. Eso es ser un discípulo. Bueno, en la iglesia de Jerusalén, en la primera iglesia, había muchos discípulos. Pero hoy vamos a aprender de uno llamado José. Ese era su nombre, decimos de pila, pero vamos a calificarlo mejor como su nombre original.
Muy bien. Y los apóstoles le dieron el sobrenombre de Bernabé. ¿Por qué le pusieron ese sobrenombre? Porque ya no José. No estaban en contra del nombre de José de ninguna manera, sino que debido a algunas características o virtudes de este José, prefirieron llamarle Bernabé, lo que significa hijo de consolación, o mejor dicho, hijo de exhortación. Hijo de exhortación. Bueno, Bernabé pertenecía a la tribu de Leví, era un levita, de donde vienen los sacerdotes del culto judaico. Como levita, era un hombre que estaba al servicio de Dios y al servicio de sus semejantes. Eso era un levita. Hoy varios se llaman a sí mismos levitas. Bueno, porque levitan orar, levitan venir al culto, levitan predicar, y por eso se llaman levitas. Pero un verdadero levita era un servidor de Dios, un servidor en el templo del Señor, primero en el tabernáculo del testimonio, posteriormente en el templo de Dios, y no solo servían a Dios, sino servían a sus semejantes. Bernabé era de la isla de Chipre, que se hallaba ubicada a 153 kilómetros de... Se me olvida cómo se llama el nombre donde fuimos, de Turquía. 153 kilómetros de distancia de Turquía en el mar Mediterráneo. Bueno, él se convirtió al Evangelio. Los levitas no eran discípulos. Los levitas no eran cristianos, vamos a decirlo, sino eran del culto judaico. Y Bernabé tuvo la oportunidad de oír el mensaje y se convirtió a Cristo y se hizo discípulo de la iglesia de Jerusalén. Vamos a ver un texto que me gusta, lo que pasaba en aquellos días. Vamos al libro de los Hechos, por favor. Dice el texto lo siguiente, se los voy a leer. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y termina diciendo el texto: también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tanto los sacerdotes como los levitas servían a Dios, pero de acuerdo con el culto judaico.
Pero era una gran diferencia entre uno y otro. Jesús vino y estableció un nuevo culto a Dios, que Juan dice, los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y deben adorarlo en verdad. Ese es el culto que Cristo vino a establecer. Ya no el culto ritualista, ya no el culto de sacrificios de animales, ya no libaciones, ya no ofrendas vegetales, sino ahora un culto que nace en el Espíritu y que es sincero y que es verdadero. Ahora bien, entonces Bernabé, repito, se convirtió al cristianismo, se hizo un discípulo de la iglesia y fue un hombre muy destacado, muy destacado. Su nombre se registra varias veces en el libro de los Hechos y también en las epístolas del apóstol Pablo. Y destacaba por algunas virtudes que vamos a mencionar y quiero que ustedes las lean, las vean en el libro de los Hechos. Unas 4 citas vamos a tener que nos revelan por qué es un ejemplo. Un ejemplo en la iglesia de Jerusalén, pero un ejemplo para los cristianos del siglo XXI. No se ubiquen solamente en el pasado, no vean lo que hacía Bernabé allá hace un poquito más de 2000 años, sino lo que nosotros podemos hacer imitando a Bernabé. ¿De acuerdo? Lo primero que quiero decirles es que Bernabé era un ejemplo de generosidad. ¿Me lo repiten? ¿Qué es lo que ven en el versículo que acaban ustedes de leer? Dice que Bernabé tenía una heredad. Y viendo la vida de la iglesia de Jerusalén en el momento que él vivió, es que esta iglesia pasaba por una situación complicada, difícil. Los miembros se hallaban en problemas económicos y entonces, viendo esta necesidad, Bernabé dijo: voy a vender mi heredad, mi propiedad. Ahora, de acuerdo con el Antiguo Testamento, los levitas no tenían heredad o no tenían tierra. ¿Cómo es que Bernabé llegó a conseguir esa propiedad? No vamos a meternos en ese detalle. Lo cierto es que el texto nos dice que Bernabé tenía una heredad, una posesión, y acordó venderla. Y una vez que la vendió, ¿qué hizo, hermanos? El texto dice que trajo el precio justo, completo de lo que le habían pagado por su propiedad y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué a los pies de los apóstoles? Bueno, porque ellos eran la autoridad en la iglesia, porque ellos eran los que velaban por las necesidades de las personas que integraban esa primera iglesia y sabían que los apóstoles eran honrados, que manejaban los recursos con transparencia,
que no abusaban, que no sustraían para sus necesidades personales o sus intereses propios, sino que ellos velaban, repito, por repartir de acuerdo con la necesidad de cada uno de los miembros o de los discípulos. ¿De acuerdo? De acuerdo con los discípulos. ¿Qué es ser generoso? Generoso es desprenderse de lo que uno posee, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos para ayudar a la gente necesitada. Recuerden que cuando una mujer vino y ungió los pies del maestro con un perfume caro, hubo una protesta. ¿Qué dijeron? No solo Judas, yo encuentro que casi todos los que estaban allí dijeron, ¡qué desperdicio! Ese dinero ese perfume debió haberse vendido y ayudar a los pobres. Qué espléndidos. Como no era suyo, decían, vamos a repartirlo entre los pobres. Pero si hubiera sido de ellos, a lo mejor no pensaban así. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? A los pobres siempre los tendréis entre vosotros. A mí, no. Esta mujer se ha adelantado ungiendo mis pies porque así se acostumbraba a ungir a los muertos y ella se anticipó. Porque recuerden que las mujeres no pudieron ungir el cuerpo del Señor el día que murió, sino hasta después. Bien, entonces, esto nos enseña que a los pobres, o que en la iglesia, o que en la comunidad, siempre vamos a tener gente pobre. Bueno, alguien me dirá, hermano, yo soy pobre. Hace tiempo nos visitó en una iglesia, parece que fue en Azcapotzalco, que estábamos pastoreando allí, un muchacho que venía de Polonia. Él nos dijo, ustedes dicen que son pobres cuando tienen en su casa un costal de maíz, un costal de frijol. Bueno, tienen lo que nosotros en Polonia no tenemos. Allá realmente somos pobres. Y ustedes tienen noticias de lo que sucede en Cuba. Cuba es un país donde la gente de veras está pobre, porque todo está controlado por el gobierno y todo se los dan racionado. Y la ración que les dan es muy limitada para una familia de 4 o más, y están allí sufriendo una verdadera pobreza. ¿Qué hizo Bernabé ante la pobreza de sus hermanos? Completita. Nada se reservó para él. En contraste, encontramos a un matrimonio
que vio lo que había hecho Bernabé y dijeron, hagamos lo mismo. Recibe muchos elogios. Su prestigio se ha levantado aquí en la congregación, lo quieren mucho los hermanos. Vamos a hacer lo mismo. Pero cuando tuvieron el dinero de lo que habían vendido, dijeron, no, esto es mucho. Mejor vamos a quitarle una partecita y nos la vamos a reservar. No sé de qué edad serían Ananías y Zafira. A lo mejor ya estaban como yo y dijeron, bueno, pues que nos quede algo para los días que nos restan de vida. Y trajeron una parte a los apóstoles. Y Pedro les dijo, ¿vendieron en tanto la heredad? Sí, hermano Pedro, eso es lo que nos dieron y te lo estamos trayendo. Y Pedro les dijo, han mentido a Dios, no a los hombres. Y por lo tanto, ¿qué pasó con ellos? Los dos murieron, uno primero, otro después, porque habían sustraído de la heredad que habían vendido. El apóstol les dijo una verdad. No habiéndola vendida o vendido, era suya y no hay problema. Pero habiéndola vendido y queriendo engañar, están cometiendo un grave pecado. Y por eso murieron, como un juicio de parte de Dios. Cuando nosotros nos disponemos a dar algo para el Señor, debemos primeramente pensarlo bien, y una vez tomada nuestra decisión, vamos a tratar de cumplirla. Porque Dios no tiene por inocente a aquel que le hace un ofrecimiento y luego se retrae de él y solamente da una parte. Ya lo he visto en mi vida, cómo personas que han hecho promesa no la cumplen. Y eso, delante de los ojos de Dios, no es nada aceptable. El libro de Eclesiastés nos dice, cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en cumplirla, porque no dará por inocente al hombre, Dios no dará por inocente al hombre o a la mujer que hace una promesa y no la cumple. Pero dejemos ese pensamiento del juicio y pensemos mejor en cómo ayudar a nuestros hermanos. No podemos quejarnos de pobreza. Dios nos ha bendecido. Cada uno de nosotros tenemos algo en casa. ¿O estamos en la indigencia? No, no lo estamos. Creo que todos los aquí presentes tenemos algo que podemos dar y desprendernos en beneficio de aquellas personas que verdaderamente están en una condición muy precaria, muy difícil en su vida. Solamente necesitamos abrir muy bien nuestros ojos para darnos cuenta dónde hay una necesidad y suplirla con generosidad. ¿Recuerdan ustedes a la iglesia o las iglesias de Macedonia? Capítulo 8 de segunda carta a los Corintios nos habla de esas iglesias. La iglesia de Jerusalén, como lo dije hace un momento, estaba pasando por un problema muy serio. Había mucha pobreza. Entonces los hermanos de Macedonia acordaron enviarles una ayuda.
Y cuando las reunieron, se las enviaron por medio de Bernabé y de Pablo. Ellos llevaron la ofrenda de ayuda a los hermanos allá en Jerusalén. Pero dice el texto, hablando de los de Macedonia, de su profunda pobreza. Así dice el texto. ¿De su qué? ¿Qué entienden? ¿Qué entienden por profunda pobreza? ¿Estarían como nosotros estamos? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, estoy en profunda pobreza, hermano? Bueno, porque si lo están, ojalá el corazón nuestro se conmueva y les ayudemos. Aquellos lo hicieron a pesar de estar muy pobres, y cuando le trajeron la ofrenda a Pablo, él no la quería recibir. No se desprendan de esto, ustedes lo necesitan. Y dice que los hermanos le rogaron, déjanos dar esta ayuda para nuestros hermanos que están en una situación también difícil. Necesitamos aprender ¿de qué? De Bernabé, que era generoso. Bueno, dejemos ese pensamiento y vamos a un segundo pensamiento. Dejemos la generosidad y Dios toque nuestro corazón para que podamos ayudar en lo posible a los necesitados. Por favor, vayan al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 24 al 28. Allí van a encontrar el siguiente relato. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Aquí tenemos otra actitud que podemos elogiar e imitar en la vida de Bernabé. Se portó de una manera amigable. Tenía un espíritu amigable. ¿Cómo se ve esto? Bueno, pues cuando Pablo quiso juntarse con los discípulos de Jerusalén, no los recibían. No se le acercaban, no le permitían entrar fácilmente, le tenían miedo. ¿Por qué miedo? Porque ellos recordaban que Pablo Saulo era un perseguidor de los cristianos y creían que ahora estaba por allí infiltrado. Estaba como espía para ver quiénes estaban allí y luego, y no creían en él. Pero ¿qué pasó con Bernabé? Él lo tomó y lo presentó a los apóstoles, lo presentó a la iglesia y les dijo de su conversión y de cómo allá en Damasco
empezó Pablo a dar testimonio de su fe en Jesucristo, aun cuando la gente lo empezó a ver mal, es decir, los que no eran creyentes lo empezaron a ver mal. Pero Bernabé dio un bonito testimonio de Pablo. Se portó amigable. El apóstol Pedro hace unos días aquí nos aconsejó: sean amigables. ¿Se acuerdan de ese texto? Ya se les olvidó, pero se los recuerdo. Pedro estuvo aquí diciéndonos: hermanos, sean amigables, sean afables, sean atentos. Y hoy Bernabé nos está recordando de que debemos ser, ¿qué cosa? Amigables. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, hermanos míos, cuando viene una persona a nuestra congregación, ¿cómo debemos ser? ¿O cómo obramos? Lo vemos como que no nos convence, como que no nos acercamos, no le damos la mano, no le dirigimos la palabra. No me digan que no. ¿Qué hizo Bernabé? Se portó como un buen amigo y habló con la iglesia y les dijo: este hombre es verdaderamente un discípulo del Señor, recibámoslo. Y fue así como le abrieron las puertas. Nosotros, repito, cuando alguien nos visita, debemos ser afables, debemos extenderle la mano, darle una bienvenida, hacerlo sentir bien entre nosotros. Dicen, no lo he comprobado, pero dicen que Adolfo Hitler, que odiaba tanto a los judíos, llegó a conocer el Evangelio, pero lamentablemente cerró su corazón al ver la frialdad de los cristianos, cerrados, herméticos, y eso hizo que su corazón se predispusiera, convirtiéndose en el hombre terrible y sanguinario que fue. Otro testimonio, este es ya de otra persona, dijo: yo fuera cristiano, si los hermanos de la iglesia se hubieran portado conmigo más atentos. Cuando yo llegué a su culto, a su templo, solamente me miraban, pero nadie hablaba conmigo, nadie me dijo nada, nadie se acercó a mí. ¡Qué frialdad de esos hermanos! Por eso no soy cristiano. Si cerramos nuestro corazón, si no extendemos nuestras manos y nuestros brazos para darle la bienvenida a quienes nos visitan, corremos ese riesgo de que nunca más vuelvan a nuestra congregación, y lo peor de todo, que su corazón se cierre al Evangelio por nuestra apatía, por nuestra indiferencia. De tal modo que quiero pedirles, hermanos, aunque nos cueste un poquito, levantémonos de nuestro lugar, démosle la bienvenida a los visitantes, recibamos a la gente que llega a nuestras reuniones, esperando que el Señor haga la obra en sus vidas.
No puedo olvidar, mi esposa y yo visitamos en Azcapotzalco, vuelvo a ese lugar porque allí fue, donde visitamos una iglesia, no de nuestra asociación, pero hermanos que eran una dulzura. ¿Cómo? Eran como miel. No uno, no dos, sino la mayoría de los hermanos cuando nos recibieron como una amabilidad, como si ya fuéramos de su grupo, como si ya nos conocieran de mucho tiempo. Eso ha quedado muy grabado en nosotros. Es una impresión que recibimos muy agradable. Y recuerden a Bernabé, es un ejemplo en ser amigable con aquel que otros rechazan y no reciben. Levántense de su lugar, reciban a la gente. Y si son creyentes o cristianos que vienen de otra iglesia, se llevarán una buena impresión de nosotros o una impresión totalmente desagradable, pero especialmente otros serán alcanzados y vendrán a los pies de Jesucristo al ver que verdaderamente los cristianos nos amamos y amamos a nuestro prójimo. ¿No los oigo decir amén? Bueno, vamos a otro ejemplo, vamos a un tercer ejemplo que nos da el hermano Bernabé. Vamos a leer ahora en Hechos 11, 22 y 23. Dice el texto: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviando a Bernabé que fuese hasta Antioquía, estos, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y los exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Por favor, únanse conmigo en esta última parte. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. ¿Cómo se llamaba originalmente este varón? José. ¿Cómo le llamaron? Bernabé, que quiere decir hijo de exhortación o hijo de consolación. ¿Qué está haciendo Bernabé aquí en este pasaje? Llega la noticia a Jerusalén de que en Antioquía hay un grupo de creyentes que ha abrazado el evangelio, y entonces la iglesia envía a Bernabé hacia allá para ver qué está sucediendo. Y cuando él ve que la gracia de Dios ha venido sobre esa gente, se regocijó, le dio mucha alegría ver cómo el evangelio se estaba extendiendo. Pero luego la segunda parte del texto dice que los exhortó. La palabra exhortación ha sido mal comprendida. Se considera que exhortar es regañar o amonestar. No se trata de regaño, no se trata de amonestación. La palabra exhortar significa animar, alentar. ¿Sí?
¿Qué hizo entonces Bernabé? Animó a los hermanos. ¿A qué? A que permanecieran firmes en lo que habían creído. ¿Qué necesitamos en nuestra iglesia el día de hoy? Necesitamos muchos que exhorten. No que tengan una cara malhumorada y se acerquen a la gente y empiecen a regañarlos. No se trata de regaño, dije que no. ¿Qué es exhortar? Es alentar, es animar a la gente. Y hermanos, hay gente que está desanimada. En derredor nuestro encontraremos a mucha gente desanimada. ¿Por qué? Porque han tenido experiencias desagradables de los llamados cristianos. Ya no quieren seguir adelante. Prefieren volver al mundo, a la vida pasada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud que debemos asumir hacia los desanimados, a los que ya no quieren nada con el Evangelio, nada con el Señor? Necesitamos Bernabés en la iglesia. Salgan de su comodidad, hermanos. Dejen un momento sus quehaceres, sus ocupaciones personales, lo que a ustedes les ayuda, los que justamente necesitan, pero vayan en busca de los desalentados. Llévenles una palabra en el nombre del Señor. Dice la Biblia que si viéremos al justo apartarse de su justicia, tenemos que ir en busca de él. Y que si logramos traerlo otra vez de regreso, habremos cubierto multitud de pecados y habremos salvado un alma, y también nosotros nos habremos salvado. Porque no podemos ser como Caín cuando el Señor le preguntó: ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta fue: ¿qué tengo yo que ver con mi hermano? Allá él. Yo no sé dónde esté, ni me preocupa, no me interesa. Qué fácil es echar de nosotros una responsabilidad. Ya sabe, ya es viejo en el Evangelio. Si no quiere, allá él. ¿Qué tenemos que hacer? Repito. Pero por favor, hermanos, no solo me digan aquí qué hay que hacer. Hay que hacerlo. Hay que ir. Ustedes conocen a varios que han venido aquí que están desalentados, desanimados, ya no quieren o algo les está pasando. Vamos a buscarlos. Dejen su lugarcito de tranquilidad y gasten un poquito, hermanos. Gasten su dinero, porque para moverse hay que gastar dinero. Y bueno, el pasaje está caro, ¿verdad? Pero vale la pena gastar un poquito por alcanzar a nuestros hermanos, por ver que alguien se interesa en ellos. Y si ellos no quieren, habremos salvado nuestra responsabilidad. Pero si nos damos cuenta de esto y no hacemos nada, somos responsables delante de Dios. No piensen que solo es responsabilidad del pastor o la pastora.
Es responsabilidad de todos nosotros ir en busca de esos que están en esa situación. No sé si me estoy haciendo entender, si están captando la idea que estoy queriendo vertirles, pero que no quede allí, hermanos, que no quede allí, sino vamos a la práctica. Hemos oído una infinidad de consejos, de mensajes, pero que no ponemos en práctica, que no llevamos al ejercicio. Entonces estamos cargando con una responsabilidad que vamos a darle cuentas al Señor. Voy al último pensamiento. Vean por favor Hechos 15, 36 al 39. Hechos 15, 36 al 39. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y bueno, adelantito dice que hubo una gran discusión entre Pablo y Bernabé, un desacuerdo que los hizo separarse. Se separaron. Habían viajado a la misión, el primer viaje misionero, que había sido de mucho éxito, pero los había acompañado un muchacho llamado Juan Marcos. Y Juan Marcos, cuando vio lo tupido de la situación, la oposición, les dijo a los: hasta luego, hermanitos, yo de aquí me regreso, me voy, no quiero saber nada de esta misión. Entonces, cuando Pablo le dice a Bernabé: vamos a visitar a los hermanos donde hemos estado pasando, anunciándoles el Evangelio. Y Bernabé estuvo de acuerdo, pero le dijo: yo quiero que nos acompañe mi sobrino, que nos acompañe Juan Marcos. ¿Y qué dijo Pablo? No acepto que Juan Marcos vaya con nosotros. Recuérdate que nos abandonó y no quiero saber nada de él. Entonces se separaron y Bernabé tomó a Juan Marcos a su cuidado, a su lado, y se fue con él a la misión. Y Pablo siguió también, pero ahora con Silas como compañero. Pero miren ustedes que en la carta de Pablo a Timoteo, quiero que ustedes vean qué dice allí. Permítanme ver aquí la cita. Segunda Timoteo 4:11. ¿Qué dice Segunda Timoteo 4:11? Vean ustedes que ahora Pablo cambia su
postura y dice: trae a Marcos, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué es lo que quiero que ustedes vean en este pasaje? Es que Bernabé era un restaurador, uno que le daba a la gente una segunda oportunidad. Este muchacho, Juan Marcos, los había abandonado en el fragor de la batalla, de la lucha, de la persecución. No quiso más saber. Pero Bernabé vio un poquito más allá y dijo, no solo por los nexos familiares, sino porque vio que este muchacho pudiera ser restaurado. Y se lo llevó a la misión. Toda persona merece una segunda oportunidad. Y no debemos desechar a la gente que tiene un error, que fracasa en algún momento. Tenemos que ser restauradores de las gentes que por alguna razón han cometido algún error, alguna falta. Recuerden lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas en el mismo problema. ¿Qué tenemos que hacer con el que falla? Cerrarle nuestro corazón, apartarnos de él, tenerlo como enemigo. No. Sí hay alguna parte de la Biblia, el que peca una, otra y otra vez, apártate de él. Apártate de él. Pero aquel que ha caído, no deliberadamente, sino por un error, por una debilidad momentánea, tenemos que buscar su restauración, que vuelva al Señor y puede ser útil para el ministerio, como dijo Pablo. Me es útil para el ministerio, tráelo. ¿Y saben ustedes que Juan Marcos fue el escritor del Evangelio que lleva su nombre? Imagínense si Bernabé no lo apoya, no lo busca, tuviéramos el Evangelio de Marcos. No lo tendríamos. Pero por cuanto este muchacho fue restaurado, ahí tenemos su bello Evangelio de Marcos. Él no habla del nacimiento de Jesús. Él no habla de la historia de los ángeles que trajeron el anuncio del nacimiento, ni de los pastores. Marcos inmediatamente se ubica en el ministerio de Jesús y nos lo presenta como el siervo de Jehová. Es un bonito evangelio el de Juan Marcos. Pero, ¿cómo se logró eso? Con la ayuda de alguien. ¿Quieres ayudar al débil? Porque hay débiles en la iglesia, ¿no es cierto?
Hay fuertes, hay unas personas muy fuertes en el Evangelio, firmes. Gloria a Dios por ellos. Son como robles, son como los cedros del Líbano. Pero hay otros que son muy débiles. Hace muchos años fui a Veracruz, Papantla, Veracruz. Me llevaron a donde están las plantas de vainilla. Y las plantas de vainilla son unas plantas trepadoras. Se sostienen porque se afianzan de un árbol fuerte, se van enredando en él y así se mantienen y pueden dar su fruto. Porque por sí solas son muy débiles. Lo mismo le pasa al frijol. También se va trepando, se va agarrando de lo más fuerte. Bueno, si tú eres fuerte en el Evangelio, permite que un débil se apoye en ti. O apóyalo tú. Gloria a Dios. ¿Cuántos hay aquí espirituales? Si alguno de vosotros se cree espiritual, ¿qué debe hacer? Restaure a aquel que haya cometido alguna falta. Esto no quiere decir, hermanos, que seamos solapadores del pecado o que tratemos de encubrir a esas personas que deliberadamente están pecando una y otra vez. A ese tipo de gente la Biblia nos llama a que los disciplinemos para evitar la contaminación del cuerpo de Cristo. Pero repito, seamos entendidos y sabios y ayudemos a la gente. ¿Cómo llamamos a nuestro mensaje el día de hoy? Bernabé, un discípulo ejemplar. ¿En qué es ejemplo Bernabé? Es ejemplo de generosidad. Es ejemplo de amigabilidad. Es ejemplo de exhortación y finalmente es ejemplo de restauración. ¿Queremos ser como Bernabé? ¿Cuántos están dispuestos a imitar a Bernabé? Hoy solo hablamos de unas de las características positivas de este hombre. No lo quiero presentar como un hombre perfecto que nunca falló, porque eso no es así. Pero que tenía cosas valiosas en él, las estamos haciendo notar en esta tarde. Y ustedes tienen algo muy valioso y están aprendiendo como verdaderos discípulos del Señor. No, que no nos llamen tanto cristianos, pero que nos llamen ¿qué? Discípulos. ¿Otra vez? Discípulos. Digo, lo que más acostumbramos en nuestras iglesias es llamarnos cristianos o llamarnos miembros. Pero miembro es uno que paga una cuota. Los rotarios, los leones, pagan una membresía y son miembros. No, usted no está aquí pagando, ¿o sí? ¿Sí está pagando? ¿Cuánto? Lo que damos, lo damos voluntariamente. Lo damos por gratitud al Señor. Y queremos que su nombre sea exaltado. Pónganse de pie. Padre, de una manera breve o superficial,
Hemos hablado de 4 virtudes o características de José, a quien se le denominó Bernabé. Y seguramente le dieron ese calificativo o ese sobrenombre porque fue un discípulo generoso, un discípulo amigable. Cuando otros cerraban su corazón y no quería nada con Pablo, él abogó por él, presentándolo como un verdadero discípulo, como un verdadero seguidor tuyo. Además, Bernabé fue un hombre que animó a los débiles, que animó a la gente que necesitaba. Ayúdanos también a nosotros ser animadores. Y Padre, ayúdanos a restaurar al caído. Ayúdanos a restaurar a aquel que ha cometido algún error, alguna falta, incluso algún pecado. Que no los veamos como enemigos, a menos que sean personas que reinciden una y otra vez en su vida malvada. Entonces tu palabra nos dice, apártate de él o de ella. Pero en tanto que no sea así, ayúdanos, Señor, a ver que hay posibilidades de que la gente sea útil para el ministerio, para la obra del Señor, como lo fue como lo fue Juan Marcos. Gracias por estos testimonios que hallamos en tu palabra. Amén. La gracia del Señor sea con ustedes, hermanos.